Buen día, mi nombre es Stephanie Briset González Cortés. Junto a mis compañeras Jenny Díaz y Tatiana Parra, realizamos una entrevista a 3 docentes preguntándoles acerca de su experiencia con la virtualidad, el regreso a clase y la alternancia. Somos estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en sede de Duitama. Hola, mi nombre es Yamile González, soy docente del área de tecnología informática de la educación básica secundaria. Trabajo hace 12 años en una institución pública de la ciudad de Medellín. Buenos días, mi nombre es Mari González, soy licenciada en Matemáticas y Estadística de la UPTC, magíster en Didáctica de las Matemáticas para secundaria y bachillerato. Llevo 7 años y 6 meses trabajando para el Magisterio Colombiano, los últimos 6 meses en una institución urbana y los anteriores 7 años en una institución rural en el departamento del Putumayo. Buen día, mi nombre es Luis Hernando Echeverry, Potosí. Soy físico puro de la Universidad de Nariño. He trabajado como docente tanto en colegios como en universidades. En pandemia estuve en una universidad y actualmente estoy trabajando en un colegio público en Puerto Asís, Putumayo. Como docente, ¿fue la virtualidad una herramienta o un obstáculo a la hora de enseñar a sus estudiantes? La experiencia que se tuvo con todo lo de esos 2 años que se trabajó en virtualidad es que sí es una herramienta muy útil, pero a la vez difícil de implementar de acuerdo al contexto de los estudiantes. En muchas ocasiones no se pudo establecer la comunicación necesaria para poder trabajar con los estudiantes o con la totalidad de los estudiantes. Y la adaptación a esa virtualidad costó mucho en una población en la que hay muchas carencias económicas y no hay mucho acceso a la virtualidad o a las herramientas virtuales, o más bien a las herramientas que nos ayudan con la conectividad. Cuando se inició la pandemia, nosotros estábamos, bueno, por mi parte estaba trabajando en la institución rural, lugar donde no había conectividad, no había una forma análoga, por decirlo de alguna manera, para poder llegarle a los estudiantes con las temáticas académicas necesarias para ellos. Entonces, no hubo una virtualidad. Para mí fue una herramienta que me permitió mostrar a los estudiantes lo importante de conocer y usar diferentes sistemas operativos y programas para resolver problemas. ¿Qué estrategias utilizó para llevar a cabo las clases virtuales? Bueno, la estrategia que se adaptó en esta época fue la de trabajar con unas guías transversalizadas, es decir, se unieron varias áreas para poder crear contenido transversalizado en forma de guías que se trabajaron semanalmente con los estudiantes, de manera que no se atosigaron con clases cada día de diferentes materias, sino se trabajó la guía por semana, dándoles varias clases durante esta de aclaración para que pudieran elaborar y terminar sus guías. En nuestro trabajo no se pudo hacer trabajo virtual, les, no nos pudimos comunicar con ellos de manera remota por el hecho de no haber conexión y también porque en algunas de las veredas de donde son los estudiantes de dicho colegio tampoco cuentan con la energía. Entonces, sin energía y sin señal, pues comunicación de ese estilo no hubo. Entonces, por ende, estrategias en clases virtuales no se pudieron implementar.
En nuestro caso tuvimos que utilizar un trabajo ya de alternancia. Tuvimos que preparar guías de las temáticas más esenciales, la parte teórica y práctica, porque es matemáticas, y entregárselas a los estudiantes de manera presencial. Para un trabajo en un principio fue semanal, nos dimos cuenta que no se podía y lo pasamos a quincenal para que ellos pudieran trabajar en todas las áreas que veían en ese momento. Entonces, ese trabajo en pandemia nos resultó, eh, como les decía, ya de alternancia, ya que los veíamos a los muchachos. Incluso tuvimos la oportunidad de poder encontrarnos con ellos para explicarles de manera directa cómo se trabajaban dichas guías. Entonces no fue tan traumatizante, podríamos decir, el paso de la pandemia donde todos teníamos que estar aislados a una presencialidad que es la que ya tenemos en estos días. En mi caso, utilicé un tablero virtual el cual me permitía escribir las fórmulas de una manera bastante adecuada, muy limpia, y también me permitía realizar las gráficas de la misma manera, muy limpia, y las gráficas eran bastante claras. Todo esto pues era por reuniones utilizando Meet. ¿Cómo fue su proceso de alternancia y el regreso a la presencialidad? En alternancia, pues se tuvo, cuando se retornó a las aulas, siempre hubo un poco de dificultad, ya que como no se permitía que hubiera o que los grupos fueran muy numerosos, se estaba trabajando con medios grupos. Entonces esto requería de tener unos en casa trabajando virtual, otros en la institución trabajando presencial. Los docentes prácticamente estábamos doblándonos en trabajo y al final preferíamos ya que hubiera la presencialidad como tal. Entonces, pues sí nos da un poco de dificultad respecto a volver a la presencialidad con los estudiantes, ya que hay muchas adaptaciones en comportamiento y disciplina que ellos no han, pues se exteriorizaron, o más bien en el momento en que se llegó otra vez a la convivencia entre estudiantes se vieron muchas dificultades de adaptación. Y ese es el proceso que hemos estado haciendo en este momento como parte pues de la adaptación nuevamente de los estudiantes a la convivencia escolar. El proceso de alternancia para la presencialidad pues inició con un proceso de asistir a los laboratorios primeramente para desarrollar los experimentos que ellos necesitaban. Seguido a esto se trabajó media jornada de forma presencial y la otra mitad de la jornada de forma virtual. ¿Cree que los estudiantes aprenden mejor con el método autodidacta o es mejor el método tradicional del maestro presente en el aula? El estudiante autodidacta pues es una especie de utopía. En realidad, en el caso de los estudiantes que yo tengo, que son de sexto y de séptimo, ellos son muy arraigados a que siempre se les diga qué deben hacer. Entonces, esa parte de autodidacta no se dio como se esperaba en el momento de aplicar las guías, ya que si ellos no entendían uno de los puntos que se daban
o no podían asistir a las explicaciones virtuales en los encuentros sincrónicos, dejaban así, no entregaban nada. Entonces eso fue una especie de alerta, pues porque el chico como tal no son buenos autodidactas. Ahí tenemos que, pues es necesario que siempre haya una guía de parte de un docente para que ellos puedan entender contenidos y utilizar herramientas que les sirvan para desarrollar ese autoconocimiento. Yo digo que en todo momento, si el estudiante quiere aprender, por cualquier método lo puede hacer, cualquiera que quiera utilizar. Si quiere aprender cualquier cosa, él mismo puede buscar porque ya hay muchas herramientas que están a la mano, a su alcance. Y si él quiere ser autodidacta, puede aprender, puede hacerlo, pero es cuestión del estudiante. Y por más ayudas que le tengan al estudiante, profesor privado, guías, trabajo, todo lo tenga ahí, internet, todo, si él no quiere aprender, no lo va a hacer. En el momento creo que en Colombia es mejor el método tradicional, ya que no tenemos un hábito de lectura arraigado, no estamos acostumbrados a leer de forma propia, de forma autónoma, nos entretienen más otras cosas audiovisuales, pero la lectura no, y esto es fundamental para el método autodidacta. Así que estoy de acuerdo en que todavía funciona y es mucho más eficiente el método en el cual el profesor está presente y es el que guía a los estudiantes. ¿Actualmente han implementado alguna estrategia innovadora que ayude a la enseñanza de los estudiantes? En el caso del área que yo manejo, como es tecnología informática, la estrategia que se utiliza es más tecnológica. Entonces utilizamos una plataforma, gracias a que tenemos pues la inmobiliario, las herramientas en la institución están dotadas de sala de informática. Para cada estudiante hay un computador y esto pues facilita mucho el aplicar el área de tecnología informática pues con las herramientas virtuales. Pero en los otros casos los docentes lo que hacen es aplicar de acuerdo a la planeación, tratando de seguir el modelo que trabajamos en pandemia de las guías transversalizadas. Entonces se retoma un poco la actividad que se hacía complementando todas las áreas y se está haciendo esa aplicación en cada aula. Respecto a la estrategia innovadora, me gustó trabajar mucho con las guías porque gracias a esas guías, como docente vi la necesidad de solo impartir la temática necesaria hacia los estudiantes, solo lo que ellos de verdad necesitan saber y necesitan comprender. Pues lamentablemente yo no implementé una estrategia innovadora como tal, simplemente me guié por los parámetros ya establecidos y solamente utilicé herramientas que permitían visualizar mucho mejor el contenido, muy limpio, bastante claro, con algunas simulaciones, entonces no es que sea algo innovador. ¿Esta estrategia ha mejorado el rendimiento de sus estudiantes? Bueno, el rendimiento de los estudiantes se ve un poquito lenta para arrancar. No hemos tenido pues en el momento de decir qué herramienta es efectiva y que los estudiantes aprendan plenamente, porque siempre van a haber casos de dificultad. La estrategia que yo utilizo en clases es práctica. Entonces, al tener la herramienta, que es una facilidad muy grande, nos ayuda a que haya esa interacción con las herramientas tecnológicas y que ellos vayan adquiriendo el conocimiento a medida que van practicando y conociendo las herramientas. Entonces ya se llega a un momento que ellos puedan seguir
abonando su conocimiento a medida que avanzan en cada grado, y pues yo considero que sí es efectiva. Estas guías utilizaron estrategia pedagógica donde ellos mismos estaban llegando al concepto que se quería que aprendiera. Entonces, asimismo, decidí seguir trabajando este año. Ellos reciben una guía donde tienen que hacer un trabajo previo, responder unas preguntas que los ayudan a llegar a la teoría que luego se es explicada. Después de esto, unos ejercicios ya un poco más avanzados que pueden utilizar la teoría ya aprendida y totalmente entendida para poder resolver estos nuevos ejercicios. Esta estrategia sirvió para mejorar el aprendizaje, no lo puedo decir, ya que no implementé algo como eso. Según su criterio, ¿cuál es la teoría que más le llama la atención y por qué? En la institución, pues el modelo pedagógico que se aplica, tenemos pues la estrategia, aparte de la transversalización del contexto del estudiante con los temas de cada asignatura, es el modelo sociocognitivo. Tenemos en la institución pues la estrategia de trabajar con los conocimientos previos que tienen los estudiantes, haciendo un diagnóstico al iniciar el periodo, y de esa manera se pueden aplicar pues las actividades que ya se tienen planificadas para poder tener un avance más específico de los estudiantes basándonos en ese diagnóstico, poder fortalecer las dificultades que ellos traen o aplicar pues los nuevos conocimientos de una manera más efectiva. Ya de las teorías de aprendizaje que se conocen, pues en la institución se aplica Piaget, pues debido a esto que hablábamos anteriormente sobre aplicar los conocimientos previos o tenerlos en cuenta para poder hacer que el estudiante crezca en conocimiento a medida que va teniendo interacción con su entorno. Esta estrategia se llama constructivista. Esa es la estrategia que estoy utilizando y me parece que es una de las maneras más sencillas de hacer que el estudiante piense y que se dé cuenta que él mismo puede aprender, que él puede estar llegando al tema por sí mismo, que se dé cuenta que lo que está aprendiendo no es solo teoría vacía, sino que se dé cuenta directamente en qué casos es que necesita aprender lo que está aprendiendo y que los aplique completamente y directamente. Para mí, la teoría de aprendizaje que más me llama la atención o la que más me gusta es la constructivista. Es algo ideal, eso es cierto, porque requiere que los estudiantes lean bastante, investiguen y lastimosamente no todos, hay algunos que sí lo hacen, pero son muy pocos los que investigan por su cuenta, preguntan, son curiosos. Es como si perdieran la curiosidad o esas ganas de estar preguntando, de explorar su entorno. Entonces me llama mucho la atención porque esto permite un crecimiento del conocimiento de forma ilimitada, porque pues el conocimiento está ligado y si una pregunta puede llevar a aprender muchas cosas, no solamente del área, sino de otras áreas. ¿Qué estrategia pedagógica usted utiliza para captar la atención de sus estudiantes? Si hablo por mí, en el caso de la herramienta que yo manejo, del objeto virtual de aprendizaje que es Classroom, sí hay resultado. Los estudiantes están aplicando los conocimientos desde diferentes temáticas sin que ellos sepan qué es lo que se está aplicando, o más bien, no que no lo sepan, sino más bien que ellos entienden
que el aplicar un conocimiento basado en muchas teorías o muchos conceptos, ellos al final están entendiendo un concepto integral. El objeto, en este caso el Classroom, ayuda a que ellos perciban que las actividades que se están dando, se dan las herramientas, las saben utilizar, utilizan el correo, utilizan la plataforma para hacer la entrega de sus actividades, y por ese mismo medio se reciben sus notas. Entonces, pues la estrategia que yo utilizo sí me sirve. Me enfoqué en la estrategia cognitiva y la tecnológica, utilizando software para las simulaciones, utilizando programas, permitiéndoles conocer a ellos diferentes programas para realizar tareas muy similares o las mismas tareas, para que ellos puedan escoger cuál era la que mejor se adecuaba a sus capacidades y la mejor herramienta posible. ¿Cómo es el trato con sus estudiantes? ¿Es cordial, formal, amable, estricto? El trato con los estudiantes pues siempre debe ser de respeto. En este caso pues hay que poner los parámetros claros desde el inicio del curso o del año escolar, ya que los estudiantes son nuestros jueces en todo momento, en todo lo que decimos y hacemos. Entonces siempre debe estar basada la relación en el respeto, en ser muy formal, y que se note esa jerarquización que debe existir entre el maestro y el estudiante. No para que haya un abuso, sino más bien que se entienda y se respete las posiciones de cada quien, y asimismo entablar las relaciones de respeto con los estudiantes y de colaboración. Mi trato con los estudiantes, me he dado cuenta que depende de la edad. Cuando son muy jóvenes, a ellos toca todavía ser estrictos con las normas, sobre todo con los que ya venían. Si ellos ya vienen de una primaria donde los profesores eran súper estrictos y tenían un lineamiento, y que hay que seguir con eso mismo hasta que más se pueda. Ya en adolescentes, incluso grados novenos, décimos, onces, ya se puede dar un trato más formal porque ellos ya entienden un poco más las cosas. Ya el simple hecho de poder decirles qué es lo que tienen que hacer y para qué les va a servir eso que están aprendiendo. Entonces como que les dice, pues hagámoslo, intentémoslo, vamos a aprender esta nueva temática, vamos a aprender esto que me quiere enseñar el profesor. Entonces ya se puede relajar un poquito dicho trato con los estudiantes, ya es un poco más informal, no tanto como irnos a los parceros, a los amigos tan cercanos, pero sí un poco más informal, donde ellos mismos se den cuenta que el hecho de intentar aprender una temática cual sea, les sirve y lo tienen que utilizar para su vida diaria. El trato con los estudiantes, siempre he tratado de ser muy formal, bastante estricto, sí, porque tanto la parte matemática como la parte física requieren que esto se cumpla, que se sea bastante estricto en eso. No se puede permitir errores de los más mínimos, porque representan un cambio completamente. Enseñarles que no es que las cosas obligatoriamente tienen que ser perfectas, pero... Y por último, ¿qué consejo nos puede brindar usted a nosotras como futuras docentes?
Y mi consejo para los nuevos maestros, los que están en desarrollo, pues siempre va a ser el de que amen esta profesión. Es una profesión que requiere mucha paciencia y también mucha creatividad. En la práctica se va, se va moldeando la estrategia de cada docente. Entonces no hay nada escrito sobre cuál es el docente perfecto, pero sí se tiene que tener mucho amor a esta labor y darse el valor como profesional. Ni en ningún momento vamos a ser más que el estudiante, pero sí somos el aliciente que ellos tienen y la guía que ellos ven, el ejemplo que ven de lo que a veces ellos consideran es el objeto a seguir. Y si ellos notan en nosotros que somos respetuosos, que les damos algo que les va a ayudar a ser unas personas integrales y que mediante nuestro ejemplo y nuestra forma de ver la vida y de llevarlos al contexto, a entenderlo y a darle solución a muchas problemáticas de la vida, ellos van a entender y van a creer en nosotros. Y esa es la intención. Nosotros somos los que podemos cambiar el mundo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Para las nuevas licenciados que se están formando en estos momentos, que tienen que empezar a trabajar con estudiantes. Desde primeros semestres tienen que empezar a bandearse en ese aspecto, en ese espectro, porque el trabajo con estudiantes va cambiando. Se podría decir que hace unos años los estudiantes, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, tenían un lineamiento mucho más estricto, donde había un respeto más marcado hacia el docente, hacia las reglas y las normas. Ahora todo eso se está aflojando tanto, sobre todo en la medida en la evaluación, ya que ellos, si no hay una nota de por medio, no van trabajando. Entonces, esos cambios y esas formas de llegarle a los estudiantes, ya que cada uno es un mundo muy diferente, a cada uno hay que llegarle diferente, con estrategias diferentes. Entonces, lo tienen que ir viviendo cada persona durante todo su trayecto de licenciatura. Esa es mi recomendación, que se vayan metiendo, que vayan practicando, haciendo sus prácticas, sus trabajos pedagógicos directos en el aula, y así ya van sabiendo cómo poder llegar a los estudiantes. En estos momentos, después de esta pandemia, incluso hicieron que los estudiantes estuvieran un poco más reacios a, a la atención hacia un docente, hacia un tablero. Entonces, eh, hay que llegar con cosas mucho más diferentes que antes. Y también hay que tener en cuenta todas esas nuevas eh, materiales, nuevas metodologías que van. Igual si se está en esta profesión de enseñar, es porque de verdad nos gusta estar con los muchachos, explicar, enseñar, hacer que para ellos les cambie un poco la perspectiva, que vayan creciendo y aprendiendo. Entonces también a las futuras licenciadas pues les doy una bienvenida. Ustedes van a ser nuevas colegas que, que obviamente van a saber y van a conocer nuestro contexto. El consejo que les daría a los nuevos docentes es que siempre deben estar actualizados, siempre estar
muy preparados, en especial en las herramientas tecnológicas que cada vez avanzan mucho más y nos permiten facilitar procesos. Más que todo eso, que se entienda que es facilitar un proceso, más no que la tecnología puede realizar cosas por sí sola.